Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca de las notas de comentario de la Biblia de estudio teológico. Bien, y la nota que vamos a estar compartiendo en este día es del capítulo 32 del Génesis, versículo 22 hasta el versículo 32 y del Génesis, amén, versículo 22 hasta el versículo 32. Y dice la palabra del Señor así, leemos en el nombre de Jesús. Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob. Los tomó pues, se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Y verso 32, por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Y vamos a estar leyendo la nota de comentario, y dice del capítulo 32, verso del 22 al 32, este es el tema principal, y dice así, Jacob lucha con Dios en Peniel. Este pasaje registra una lucha nocturna entre Dios y Jacob. La transformación de Jacob a raíz del extraordinario encuentro queda señalada por el cambio de su nombre, que pasa de ser de Jacob a Israel. En otros comentarios de otras Biblias de estudio identifican el nombre de Jacob como que quiere decir usurpador, mientras que el nombre de Israel, bien claro lo dice la Escritura, el que lucha con Dios. ¿Amén? Bien, seguimos, capítulo 32, versos 22 y 23, dice el vado de Jacob. El viaje de Jacob lo ha llevado hasta el río hasta el río Jaboc, que fluye en dirección oeste hacia el valle del Jordán, a unos 40 kilómetros aproximadamente, entre paréntesis 25 millas al norte del Mar Muerto. Verso 24, luchó con él un varón. La inesperada y repentina introducción de este personaje que lucha contra Jacob en medio de la oscuridad consigue captar algo de la esencia del propio acontecimiento. Cuando la lucha llega a su fin, Jacob se convence de que su adversario es el propio Dios. Versículo 30 nos lo deja bien claro. Esto es perfectamente posible, dado que Dios ya se le había aparecido previamente en forma humana, como enseña en el capítulo 18 de Génesis, verso 1 hasta el versículo 15. La historia contiene un interesante juego de palabras. En hebreo, Dios lucha, que es Yet Abek, contra Jacob, Jak Abok, junto a Jaboc, Jak Bok. Bueno, la verdad es que no sé, perdónenme que no sé expresarlo muy bien. En otras Biblias de estudio que he podido leer, aquí lo que algunos teólogos, expertos, eruditos dicen, que realmente era una teofanía, digamos que hablando teológicamente, bueno, pues es una aparición preencarnada de Cristo, ¿no? Cristo preencarnado de alguna manera en el Antiguo Testamento y haciendo de alguna manera apareciéndose a ciertos siervos. En este caso, algunos piensan que era Cristo, ¿no? Eso es lo que se llama una teofanía. Pero bueno, seguimos leyendo y dice el verso 25, estamos capítulo 32, verso 25, y la letra negrita, que es, digamos que a hablar de esta frase, dice, se descoyuntó el muslo de Jacob. La lesión de Jacob realza no solo la fuerza de su adversario, sino también la firmeza de su propósito de prevalecer.
En el verso 26, no te dejaré si no me bendices. La determinación de Jacob de ser bendecido se demuestra por su resistencia a liberar a su oponente, incluso a pesar de tener el muslo decoyuntado. Pienso, hermanos, que, y haciendo aquí un paréntesis, dando mi opinión personal, pienso que de algún modo, ¿quién puede luchar contra Dios? Creo que todo esto es un acto permisivo de Dios, porque Dios tenía un propósito eterno con Jacob, y el cual ya no se va a llamar Jacob, sino Israel. Y des en cuenta que parte que del nombre que Dios le cambia, Israel, que significa el que lucha con Dios, es el nombre oficial, que luego sabemos, ¿no?, que de Jacob surgen esas 12 tribus, y de ahí, bueno, pues sabemos que se forma el pueblo, la nación hebrea, donde estuvieron, bueno, por 400 y pico de años esclavos en Egipto, hasta que llegan a la tierra de Canaán y se pueden establecer allí como el pueblo escogido de Dios, ¿no?, el pueblo de Israel, ¿verdad? Así que Dios tenía un plan, un propósito de poner ese nombre, ya estaba ya digamos que en los propósitos del Señor, ¿verdad?, de que su pueblo se iba a llamar Israel. Y dice así, verso 28, dice, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel. Del contexto se infiere que probablemente el significado del nombre sea el que lucha con Dios. La alternativa sería Dios lucha, pero el contexto lo hace más improbable. En el libro de Oseas, capítulo 12, versos 3 y 4, comenta este acontecimiento. El cambio de nombre de Jacob representa el punto culminante de una vida de lucha contra los demás. Podemos verlo en Génesis, capítulo 25 y verso 22. Todos estos acontecimientos hacen que Jacob se dé finalmente cuenta de la importancia de ser bendecido por Dios. Los sucesos de los años anteriores han cambiado a Jacob. El Dios de su padre ha pasado a ser su Dios. Esta es la primera vez que se menciona en la Biblia el nombre Israel. En la literatura extrabíblica aparece por primera vez en la estela de Israel del faraón Meretak de finales del siglo XIII a.C. El texto dice, Israel yace desolado, no tiene semilla. Evidentemente, en esta temprana fecha, el nombre se usaba ya para un pueblo y no solamente para un individuo. En el verso 30 dice así, capítulo 32, verso 30, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Peniel significa el rostro de Dios. El encuentro de Jacob con Dios lo llenó de asombro. Más tarde, cuando Moisés pide ver el rostro de Dios, se le responde, no podrás ver mi rostro porque no verá hombre alguno y vivirá. En Éxodo capítulo 33, verso 20 lo podemos encontrar. En vista de esto, o al encuentro de Jacob con Dios, supuso una notable excepción, o quizás la expresión cara a cara deba entenderse como una figura del lenguaje que se refiere a la cercanía a Dios. En Éxodo capítulo 33, verso 11, Dios habla con Moisés cara a cara, pero en ambos casos la frase puede implicar un encuentro personal cercano o posiblemente una visión del brillo de la gloria de Dios, sin que implique literalmente ver el rostro divino. Amén. Bien, pues aquí terminamos con la nota de comentario de capítulo 32 de Génesis, versos del 22 al 32. Amén, repito, versos 22 al 32. Bien, sin más que deciros, muchas bendiciones, espero que os haya sido de bendición. Si queréis poner algún comentario en la caja de comentarios, podéis ponerlo y con todo gusto podré responderos dentro de mis capacidades. Amén. Que Dios os bendiga mucho y hasta el próximo audio. Muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio.